Me persigues con pasión, dices que tuyo soy, tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón no te causa conmoción, me amas tal como estoy, es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión, siendo rey de la creación. Haces esa elección, es tu amistad y despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cerca está, cerca está, Me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás. Cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Vamos a leer el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Entonces les pido que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 4, y vamos a estar leyendo de los versículos 32 al 37. Esta lectura la voy a hacer sola, y ustedes, hermanos, por favor, síganme con sus vistas. ¿Sí? Es Hechos capítulo 4, del 32 al 37. La palabra de Dios dice así: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Dios les bendiga, hermanos.
La vida en comunidad es el tema que nos toca estudiar el día de hoy. Ya hemos visto mucho acerca de la historia de los primeros cristianos, la historia de la iglesia, los inicios de la historia. Y el día de hoy vamos a continuar precisamente con esto. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, qué fue lo que estudiamos la semana pasada? A ver, vamos a recordar. La semana pasada yo les hice un recuento desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, y ahora quiero que ustedes me ayuden recordando únicamente qué fue lo que estudiamos la semana pasada respecto a la vida de los primeros creyentes. Alguien que me diga de qué se trató la prédica o el tema, alguno de los principios que vimos, algo que me quieran decir, hermanos. A ver, quiero que me ayuden a recordar. ¿Qué hacer ante las dificultades? ¿Y qué tenemos que hacer ante las dificultades, hermanos? Acudir a Dios en oración, ¿verdad? Eso definitivamente es algo que no debemos olvidar. La vida de los primeros cristianos se caracterizó, porque llevaban una vida de oración. La primera vez que ellos enfrentan dificultades, viene Pedro y Juan y les dicen a los hermanos lo que les hicieron, y yo les decía, hermanos, por eso es necesaria la comunión dentro de la iglesia. No te alejes. Desafortunadamente algunos toman esa decisión y no comparten con nadie, y cuando les llegas a preguntar cómo estás, te dicen pues estamos bien o estoy bien, ¿verdad? Cuando la realidad es muy diferente. Entonces la vida en comunidad, hermanos, nos enseña que tenemos que buscar esa forma de vivir, no alejarnos de la comunión de la iglesia. Bueno, entonces, precisamente por esto es que vamos a estudiar en este pasaje que ya Mayra le dio lectura, pero yo les invito a que busquen en sus Biblias, no cierren este pasaje porque ahí vamos a estar meditando, son 5 versículos nada más. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. La vida en comunidad. ¿Qué nos enseña aquí Lucas, el escritor de este libro de los Hechos? Nos enseña que esta comunidad cristiana creció rápidamente. Imagínense, hermanos, Jesús, a pesar de que tenía muchos seguidores, la mayoría de sus seguidores, el día que a él lo arrestaron, lo abandonaron. ¿Sí se acuerdan de esto? La mayoría de estos seguidores abandonó al Señor Jesús, incluso sus discípulos. Incluso los discípulos lo negaron. Qué triste esto, ¿verdad? Y pareciera que la comunidad entonces ahí se acababa con la muerte del Señor Jesús. Pero ¿qué creen? Dice la palabra de Dios que después Jesús fue a buscar nuevamente a estos discípulos y para decirles, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que les enseñé? ¿Qué es lo que les dije que tenían que hacer? A veces es necesario que a nosotros se nos recuerde también qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ok, reunió nuevamente a los 11 empezaron a reunirse, y después cuando llegó el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que habían aproximadamente 120 personas en el aposento alto. Y en el primer discurso de Pedro, después de 120, ¿cuántos llegaron a ser? Dice la Biblia. ¿Cuántos se convirtieron con la primera predicación de Pedro? 3,000. Y con el segundo discurso de Pedro, 5,000. Y eso si no contamos, si contamos niños y mujeres, yo creo que pues el número se duplicaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta comunidad cristiana comenzó a crecer rápidamente, comenzó a crecer, ahora sí que numerosamente, ¿verdad? Esto era lo que Dios estaba haciendo en la comunidad de los primeros creyentes.
El número de estos en el segundo discurso de Pedro dice que fueron como 5,000. No se nos da detalles y no se nos dice si estos 3,000 eran aparte de los 5,000 o contando a estos 3,000 llegaron a ser 5,000. No se nos dice, ¿verdad? Lo cierto es de que el Espíritu Santo estaba obrando grandemente en esta primera comunidad. La comunidad cristiana definitivamente podemos darnos cuenta que no se crea por coincidencia, por ideologías, por intereses, sino por la dinámica del amor, que es la que nos mueve a realizar la misión que Dios nos encomendó. Para que todos podamos llegar a ser comunidad, tú que estás ahí sentado tienes que integrarte a la misión. Es lo que estaba haciendo la iglesia, los primeros cristianos, predicando la palabra. En la mañana la hermana Abril nos preguntaba, ¿cuántos hemos compartido ahorita en la pandemia? ¿Quiénes han predicado? ¿Quiénes han compartido la palabra de Dios? Si tenemos miedo todavía de compartir o nos da temor o no nos sentimos a gusto, pidámosle a Dios específicamente que nos ayude a compartir su palabra, porque para eso fuiste llamado. Y si tú no estás cumpliendo esta misión, entonces definitivamente yo creo que va a ser más difícil que podamos vivir esa comunidad que vivieron estos primeros cristianos. Entonces, la comunidad cristiana, hermanos, no se crea por coincidencia, no se crea porque de repente encontramos el gusto por leer la palabra de Dios. No, se creó precisamente porque fuimos llamados para cumplir una misión, y en ese mismo espíritu que se nos ha dado, ese mismo espíritu nos une para vivir en comunidad, una común unidad sólida, trascendente, transparente. Esa unidad es la que nos debe de mover para seguir las pisadas del Maestro. La propuesta seria del cristianismo es definitivamente una realidad. Tiene que ser un cristianismo auténtico, efectivo, donde todos son bienvenidos. El cristianismo definitivamente se ha caracterizado y se debe seguir caracterizando por ser un cristianismo incluyente, no excluyente, pero esto con el significado original, no como el día de hoy se le ha cambiado el significado y ahora lo ocupan estas palabras para otro tipo de cosas. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que darle la bienvenida a todas las personas que quieran acercarse, que quieran conocer más de Dios, que quieran cambiar sus vidas. Y es así como nosotros tenemos que invitar, que proclamar, que dar a conocer el mensaje de salvación. Esto es el cristianismo, esto es la vida en comunidad. El escritor Lucas describe por segunda vez cómo vivían estos primeros cristianos. La primera vez que encontramos una descripción de cómo vivían los de la primera comunidad cristiana, la encontramos en el capítulo 2. Ya leímos el capítulo 2 y una historia similar se nos narra en estos otros versículos, pero aquí se nos dan un poquito más de detalles cómo era la vida de la primera comunidad. El hecho de que Lucas lo menciona 2 veces es porque es algo importante. Esto lo hemos visto en diferentes ocasiones. Cada vez que encontramos en la Biblia que algo se repite una segunda vez, una tercera vez, es porque es algo que no debemos olvidar, que debemos tener presente y que nosotros tenemos que poner en práctica. Entonces, este asunto sugiere que debemos concederle más importancia a esta enseñanza. Y en este pasaje se describe la manera de vivir de los primeros cristianos, y yo encuentro aquí 4 principios que el día de hoy quiero compartir contigo. 4 principios que nos van a ayudar a entender y ver cómo estamos viviendo nosotros. Acompáñame, no te distraigas. Antes de continuar, quiero que oremos, que pidamos dirección de Dios, que tú ores desde tu lugar, desde tu casa donde te encuentras también, y que le pidas a Dios que hable a tu vida. Oremos. Bendito Dios, gracias por escuchar nuestras voces, por estar con nosotros, por acompañarnos en todo momento. Tu palabra es verdad y nosotros creemos que esa palabra es la que nos da vida, vida en comunidad. Estamos aquí, somos tu pueblo, somos tus hijos y queremos escuchar tu voz.
habla una vez más a nuestras vidas, lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La vida en comunidad, entonces, hermanos, en primer lugar, se construye con empatía. Los primeros versículos de este pasaje dicen de la siguiente manera: todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, la vida en comunidad se construye con empatía. Empatía tiene que ver con esa forma de pensar que yo me interese por la otra persona. Es como cuando alguien te dice, ponte en mis zapatos, o ponte en los zapatos de la otra persona. Si se dan cuenta, hermanos, no se trata nada más de mí entonces, porque si yo vengo a la comunidad únicamente pensando en mis necesidades, en mis problemas, en lo que yo necesito, entonces difícilmente voy a poderme integrar a esa vida en comunidad. Cuando se trata de tener empatía por los demás, por otros, definitivamente todos tenemos situaciones difíciles, todos enfrentamos necesidad económica en algún momento, o enfermedades o diferentes situaciones adversas que llegan a nuestra vida. Sabemos qué hacer ante las dificultades. Ya vimos la semana pasada qué debemos hacer, pero ahora estamos viendo un ejemplo más. En el libro de los Hechos que estamos estudiando, vemos ahora que los 12 discípulos son un grupo unificado. Podemos encontrar, y quiero que me ayuden rápidamente mis hermanos, aquellos que ya están cabeceando, que me ayuden y busquemos. Les voy a dar unos versículos. Hechos 2:14, el que lo encuentre rápidamente, por favor, denle lectura con voz fuerte para que todos escuchen. Hechos 2:14, Hechos 5:29, Hechos 6 del 2 al 4. Ajá, 2:11. Ok, 2:14, perdón, está bien, 2:14. Muy bien, si se dieron cuenta, dice Pedro y los 11 se pusieron de pie, todos juntos, exponiendo, respaldando. La siguiente cita, ¿qué dice, hermanos? Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Vemos aquí la unidad de los 12. El siguiente versículo, hermanos, 6 del 2 al 4. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra? Había como que dentro de los 12 habían ciertos grupitos. Estos estaban con Pedro, estos otros estaban con Juan, estos otros estaban con Santiago, y de repente se ponían a discutir para saber quién tenía que ocupar un lugar de privilegio. Cada quien andaba viendo por sus propios intereses. ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, vamos a leer nuevamente los evangelios y ahí vamos a poder ver cómo actuaban estos discípulos. Ahora, en este libro de los Hechos, con los versículos que ustedes acaban de leer, podemos ver que ahora los 12 son un grupo unificado y que esta unidad que ellos están experimentando ahora se está extendiendo a esta comunidad. Así como ven a los líderes estar unidos, la comunidad va a estar unida también. Pero si los líderes no estamos unidos, entonces difícilmente la comunidad va a tener unidad. Hermanos, esta es una llamada, esto es algo que nosotros debemos de tener presente para no olvidarlo. Y si en algo
no hemos estado cumpliendo, entonces es momento de poner manos a la obra, ¿verdad? Esto es lo que sucede a menudo. El hecho de que los dirigentes, los líderes se encuentren unidos, entonces ayuda a que los miembros también lo estén. La expresión de un solo sentir, de un solo pensar que nos dice este versículo 32, alude a que es una unidad completa, no es en lo que les convenía. Si a mí me conviene ir a ayudar en algún momento, entonces voy, pero si no me conviene, entonces ya no voy. No, la unidad tiene que ver que es en todo momento, en todo lugar, es una unidad completa. Hermanos, pongamos atención cómo hemos estado actuando, cómo he estado actuando yo, cómo has estado actuando tú cuando se trata de hacer algo juntos, hacer algo unidos. La vida en comunidad no es nunca un fin en sí mismo. A ver, vamos a buscar vivir en comunidad, y como los primeros cristianos se fueron a vivir juntos, entonces nosotros como Iglesia de la Esperanza, vénganse todos y vamos a vivir juntos. No se trata de eso. Ese no es el fin de tener una vida en comunidad. La vida en comunidad nos la ha dado ya el Señor Jesús al encomendarnos una misión. Somos una comunidad de fe, somos una comunidad de creyentes porque tenemos una misión en común. Y esa misión en común es la que nos debe unir, hermanos, no lo olvides. Analicemos detenidamente. Su propiedad compartida no era algo impuesto. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Nos dice de que todos vendían sus propiedades. Dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. El día de hoy, cuando vamos a visitar a alguien, de repente nos dice, esta es tu casa. Pero bueno, es una forma atenta de decirte eres bienvenido y siéntete cómodo. Pero en realidad no es literal, ¿verdad? No es así como que, bueno, ya me quedo a vivir en mi casa, ¿verdad? Tú me dijiste que esta es mi casa. No, en aquel tiempo sí lo hicieron así los primeros cristianos. Lo hicieron de forma voluntaria. Y vamos a ir analizando cómo fue que lo hicieron ellos. Su propiedad compartida no era algo que impuesto por los líderes de la iglesia, sino que ellos lo daban de forma voluntaria. Estos hermanos y hermanas se amaban unos a otros, y eso es lo que hacía ver de que si alguien estaba padeciendo necesidad y yo tengo algo que puedo vender para compartir y ver que ellos no pasen esas necesidades, lo voy a hacer. Y eso es lo que ellos pusieron en práctica en ese momento. Todos se habían criado en una sociedad donde la familia era la unidad social. Recordemos que desde el principio de la creación, Dios instituyó la familia en primer lugar. Y entonces los hebreos siempre daban una importancia muy grande a la familia, no únicamente a las personas individuales. La forma en que se manejaban los judíos, los hebreos de ese tiempo, eran precisamente por familias. Y así es como Dios quiso que nosotros nos viéramos, como una familia. Todos se habían criado, tenían este contexto. Ya vimos lo que es el contexto. El video de hace rato nos lo enseñó, y yo espero que hayan puesto atención para saber de qué se trata el contexto, ¿verdad? Para algunos la decisión de seguir a Cristo significaba que ya no podían contar con el apoyo de la familia. En ese tiempo era muy difícil seguir a Cristo. Recordemos que eran mal vistos los cristianos. Mataron al líder de los cristianos, a Cristo Jesús. Esa sociedad no quería a los cristianos. Entonces, si alguien se convertía al cristianismo, muchas veces la familia le dejaba de hablar. Muchas veces la familia les daba la espalda. Y entonces es así como estos nuevos creyentes llegaban aquí a la comunidad de fe y los aceptaban. Bueno, es que a mí me echaron de mi casa porque como yo quise ser seguidor de Jesús ahora me dijeron que ya no soy familia de ellos, entonces ya no tenían dónde vivir. La comunidad los abrazaba, los aceptaba y les daba un sitio, un lugar donde vivir, les daban de comer, y porque entre ellos se amaban. Esto era algo muy bonito, yo creo, ¿verdad?, que pudieron experimentar y vivir los primeros cristianos.
Algunos a esta práctica de vender propiedades y entregarla a la iglesia la han llamado, un comunismo cristiano. Y en estos días uno de mis hijos me preguntó, ¿qué es el comunismo? Y bueno, como ya estaba yo comenzando a estudiar y ver de qué se trata, el comunismo, hermanos, nada tiene que ver con esta práctica que tenían los primeros cristianos. Porque el comunismo tiene que ver con ser una ideología política, social, donde se tienen que cambiar las leyes para que todos estén en un mismo nivel. Y no te van a preguntar si tú quieres o no quieres, sino es algo impuesto, algo autoritario. Eso es el comunismo. Y esto no era lo que estaba sucediendo con los primeros cristianos, porque era de forma voluntaria. En ningún momento los líderes les quitaron sus posesiones y ahora nadie tiene nada, todo pasa a ser propiedad del Estado y el Estado lo va a repartir como cada quien lo necesite, pero en partes iguales. Nadie va a tener más, nadie va a tener menos. Esto es el comunismo y en lo personal yo no creo que esto sea algo bueno. Entonces, los primeros cristianos no vivieron así. Si alguien te ha dicho que esto fue un comunismo, una forma de comunismo, déjame decirte que no es así y tú debes de saber que no fue así. Se trata de algo distinto. ¿Por qué? Ok, en primer lugar, ellos, los que vendían sus posesiones, renunciaron de forma voluntaria a esas riquezas que tenían, a diferencia del comunismo, que no es de forma voluntaria. No había ninguna ley, ninguna legislación que regulara el uso de las propiedades. La implicación es que los creyentes, nadie estaba obligado a vender sus propiedades ni a entregarlo a la iglesia, el producto de la venta, en el caso de que lo hicieran. Ok, yo ya vendí mi propiedad, pero no estoy obligado a entregárselo a la iglesia. Quienes lo hacían de forma voluntaria porque estaban convencidos de que tenían un deber cristiano con los demás. Entonces, le estaban dando más prioridad a Dios que a las riquezas. Hermanos, tal vez si nos ponemos a analizar nuestra situación económica o la situación que vivían los primeros creyentes con la que nosotros vivimos el día de hoy, podríamos encontrar muchas formas de decir, es que eran otros tiempos, lo que pasa, y probablemente sí es cierto, ¿verdad? O sí es cierto lo que esto sucedía. Otra manera de ver parece ser que como Jesús les había dicho que Él iba a regresar, que Él iba a volver, ellos creían que el regreso de Jesús se iba a dar muy pronto. Entonces probablemente algunos llegaron a pensar, bueno, ¿yo para qué quiero tantas posesiones? Si el Señor Jesús ya viene para llevarnos, entonces mejor voy a ocupar todo esto para suplir las necesidades actuales que estamos viviendo en este momento. Parece ser que esto fue una forma que motivó a ellos a hacer esto. Lo cierto es que con esta manera en que ellos actuaron, resolvieron muchas necesidades, ayudaron a muchísima gente. Imagínense, hermanos, más de 8,000 personas, si es que contamos los 3,000 y los 5,000 después, y no todos tenían la misma posición económica. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? ¿O qué hemos hecho nosotros ante una situación de necesidad si nos enteramos que alguien está pasándola muy mal? Yo no sé si en algún momento a ti se te ha venido esto a la mente y saber que si tú cuentas con más de lo necesario, poder ayudar de esta manera a alguien. Esto definitivamente, no quiero que me malentiendas, yo no estoy diciendo que esto es algo normativo. En ningún momento esta historia es algo normativo para que nosotros hagamos lo mismo el día de hoy, pero sí encontramos principios que nos van a ayudar a vivir a la manera en que Cristo quiere que vivamos. La comunidad cristiana o la vida en comunidad, les decía, se construye con empatía. Entonces, la realidad comunista es que los que están en el poder viven siempre de una manera ostentosa, a diferencia de los que no están en el poder. Veamos el ejemplo de los países comunistas. ¿Cómo viven sus líderes? No viven igual que el pueblo.
Entonces es una gran mentira de que para todos lo mismo y que todos vamos a vivir igual. No es cierto. Si nos ponemos a investigar quiénes son los países latinoamericanos que tienen esta forma de vida, nos vamos a dar cuenta que los líderes no están igual que todo el pueblo. Entonces, esta es otra razón para afirmar que en ninguna manera esto era una forma de comunismo, la vida cristiana de ese tiempo. Entonces, el Estado no controlaba la propiedad, lo controlaban los mismos creyentes, y el individuo, los cristianos, ellos decidían hacerlo de forma voluntaria. En un comunismo la persona no tiene ningún derecho a hablar. No, pero es que eso me lo dejó mi papá. Lo siento, pasa a ser propiedad del Estado y se le va a asignar a otra persona. Aquí la unidad es tal que todo el mundo se siente parte vital del movimiento. La imagen que nos está presentando aquí el libro de los Hechos no es la de los donantes ricos ayudando. A ver si se pueden imaginar esta escena. Las personas ricas de la comunidad ayudando porque tienen manera de hacerlo, y ahora los que no tienen, los que necesitan la ayuda, exigiendo: a ver, tú me tienes que ayudar porque tú tienes de más, así de que tu deber es ayudarme, y yo como no tengo, pues nada más me voy a sentar a esperar a ver quién me ayuda. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Creo que esto no era lo que estaban viviendo los primeros cristianos. Y en el comunismo sí se da esto, ¿verdad? Donde las personas que menos tienen muchas veces caen o rayan en la holgazanería, en el cinismo de decir: no, pues es que a mí me tienen que ayudar a esos que tienen mucho, y el gobierno tiene la culpa y el gobierno tiene que suplir mis necesidades. Y la realidad es muy diferente. No era una forma comunista, era una vida en comunidad, y aquí la unidad es tal que todos se sienten parte vital de este movimiento. La idea es que el día de hoy tú y yo salgamos convencidos de que tenemos que ser participativos, activos ante cualquier situación difícil dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, algunos pues aportaban dinero económicamente en esta vida en comunidad, pero otros, probablemente que no tenían esas posibilidades, aportaban construyendo con dones inmateriales. A ver, hermanos, el día de hoy, si tú tienes alguna posesión, no sé, lo que sea, algún bien material, algún bien inmueble, algo de mucho valor, qué bueno, ¿verdad?, que lo tengas. Pero si en algún momento te llegara a faltar o nos llegara a faltar, probablemente nos sentiríamos inseguros. ¿O te has sentido inseguro? Si llegas a perder esto, lo que tienes, los bienes materiales nos dan seguridad, claro que sí, a todos. Aquel que tiene algunas posesiones pues se siente un poco seguro, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero decir el día de hoy, hermanos, que es muy difícil que alguien se deshaga de forma voluntaria de algún bien material. Si únicamente, ¿verdad?, cuando vamos muchas veces, pasamos y vemos personas pidiendo ayuda, pidiendo limosna, tal vez podríamos decir, en la calle, ¿cuántos nos detenemos o cuántos se han detenido a darle por lo menos un billete de 20 pesos a las personas necesitadas? Y digo un billete de 20 pesos porque es el billete que tiene menor valor de los cuales nosotros utilizamos, ¿verdad? No sé si me está siguiendo, yo espero que sí. Entonces, ¿cuántos tenemos ese corazón humano de decir: te doy por lo menos 20 pesos, si es un billete de mayor valor, pues qué mejor, ¿verdad? Lo que hacían los primeros creyentes, hermanos, era algo mucho mayor, mucho más grande. Entonces, no lo olvides, la vida en comunidad se construye con empatía. La invitación es a que seamos unidos, teniendo un mismo sentir y pensar. Segundo principio, la vida en comunidad se construye al proclamar la palabra. El versículo 33 nos dice lo siguiente: los apóstoles, a su vez, con gran poder,
seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Tu trabajo, tu misión es la misma que la misión de los apóstoles: dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo hicieron esta semana? La vida en comunidad, para que verdaderamente podamos experimentar esta vida en comunidad, hermanos, es necesario entonces proclamar la palabra. La vida en comunidad se construye al proclamar la palabra. El factor principal en la historia de la iglesia debe ser siempre el progreso en la evangelización, el progreso de la evangelización. Si se dan cuenta, los versículos 32 y el 34 hablan nuevamente de que los creyentes entregaban, compartían sus posesiones, pero entre estos dos versículos, el 32 y el 34, el versículo 33 que queda en medio, habla de que los apóstoles seguían compartiendo la resurrección del Señor Jesús. Entonces es muy importante que, aparte de ayudar, de apoyar a los necesitados, sigamos compartiendo la palabra. La vida en comunidad nunca es un fin en sí mismo, les decía hace rato. Por encima de todo, era una comunidad que testificaba y por ello experimentaban la gracia del Señor. Es fácil que un movimiento se concentre, y creo que tristemente debo aceptar, ¿verdad?, que en algún momento yo he caído en el error, y hemos caído en el error de concentrarnos mucho en otras cosas antes que en testificar la palabra de Dios, que en seguir promoviendo que tenemos que predicar, tenemos que evangelizar a nuestros familiares que no conocen de la palabra, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Hermanos, hermanas, es necesario continuar proclamando la palabra. El escritor Lucas aquí no quiere dar la impresión de que hubiera algún periodo en que la iglesia no evangelizara. Definitivamente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, comenzamos con que Jesús les dice: y me van a ser testigos de mi resurrección, van a ser testigos de lo que yo hice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos toque el momento de evangelizar, cuando la iglesia convoque a un día de evangelización. No, hermanos, no. Todos los días donde tú te encuentres, donde haya alguien que no conoce de Cristo, ahí es donde tú tienes que evangelizar. No estés esperando hasta que la iglesia convoque a un día de evangelismo. Vamos a reunirnos como iglesia para ir a repartir folletos. Y mientras en tu trabajo, en tu colonia, no das testimonio de la resurrección de Jesucristo. Aquí el capítulo de los Hechos nos está diciendo que se seguía compartiendo la palabra. La evangelización, de hecho, se menciona en todos los capítulos del libro de los Hechos, a excepción del capítulo 27, donde no se menciona algo similar. Este primer libro de texto de la historia de la iglesia es en sí un relato de evangelismo. Y si nosotros como iglesia tenemos que seguir el ejemplo de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana, hermanos, el ejemplo más grande que no debemos olvidar entonces es compartir el evangelio, compartir la palabra. Hagámoslo, hermanos, es necesario. La evangelización que se menciona aquí es para que tú y yo lo hagamos. Si sentimos esa necesidad, si sentimos una pasión de compartir la palabra a los perdidos, es porque entonces ya no estoy pensando únicamente en mí, ya no estoy pensando que si yo le comparto la palabra me va a dejar de hablar, que si yo le comparto la palabra probablemente ahora me vean mal, probablemente me discriminen, porque muchas veces por eso no se comparte la palabra, porque estoy pensando en mí. Pero no pensemos qué le va a pasar a esa persona que no conoce del evangelio. Está condenado.
a ir al infierno. No lo digo yo. Se escucha muy fuerte, muy feo, ¿verdad? Y por eso luego dicen que nosotros los odiamos. No, no odiamos a nadie. La palabra, el Creador, Dios mismo lo ha dicho así. Y no es de que Dios quiera enviar a todos a un castigo eterno, no. Precisamente porque no quiere enviarlos allá, es que se les está diciendo que se arrepientan, que busquen al Señor Jesús. La evangelización tiene que ver entonces, hermanos, con interesarnos por otras personas antes que pensar únicamente en lo que me van a decir, en lo que me va a pasar a mí. Este es el corazón de la misión de la iglesia, hermanos, dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La vida en comunidad, no lo olvides, se construye al proclamar la palabra. No podemos llamarnos comunidad de fe si no estamos cumpliendo con esto. Entonces, no lo olvides, la próxima vez que tú digas que eres parte de la iglesia, es porque estás proclamando la palabra. Ok, tercer principio. La vida en comunidad se construye al colaborar activamente. A ver, para que no se me duerman, a ver, ayúdenme a leer versículos 34 y 35. Quiero escucharlos. Versículos 34 y 35. ¿Qué dice la palabra? Se construye al colaborar activamente. A ver, acompáñenme. Dice la palabra: pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ok, ¿quiénes lo hacían? Yo creo que la mayoría. No nos dicen, el 50% sí lo hacía y el otro 50% pues no quería o no querían jalar, ¿verdad que no? No, cuando se nos está hablando de común unidad es porque todos eran de un mismo pensar, de un mismo sentir, nos lo dice la palabra específicamente. Así que la vida en comunidad se construye al colaborar activamente. Cada vez que la iglesia hace algo, tú te tienes que integrar, y si no te quieres integrar, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Pero entonces no podemos llamarnos seguidores de Cristo. ¿O cómo podríamos decir yo soy miembro de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, cuando te haces a un lado, cuando te excusas con cualquier situación, o porque las cosas no se hicieron como yo quiero, entonces ahora ya no participo, ya no colaboro, ya no hago las cosas? ¿Sí se dan cuenta? No, hermanos, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Tenemos que colaborar activamente en todo lo que haga la iglesia. En esta unidad los creyentes compartían sus posesiones. Yo no te estoy hablando ahorita de que todos tenemos que compartir lo que tenemos, ¿verdad? Porque si nos vamos a esas, pues probablemente hasta muchos de los de aquí ni siquiera tenemos alguna posesión, ¿verdad? Pero los principios es que tenemos que dar lo que sí tenemos. No podemos esperar dar algo que no tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado decir a alguien, es que si yo tuviera, yo aportaría y daría, pero pues apenas si me alcanza para mí, ¿verdad? Eso es una realidad, tú no tienes para poder dar, pero ¿qué es lo que sí tienes? Bueno, es que sí tengo en la casa, pues, unas gallinitas, ¿verdad? Entonces, de esas gallinitas que tú tienes en casa, eso sí lo puedes dar. Ah, no, pero es que, pues es que si yo lo doy, no, yo estoy hablando de que si yo tuviera tanto, entonces sí daría. No sé si me estoy dando a entender, yo espero de que sí. Pero muchas veces queremos dar lo que no tenemos. No, o sea, no puedes dar lo que no tienes. ¿Qué es lo que sí tienes? De eso es de lo que se trata. Se construye al colaborar activamente. Y en la iglesia primitiva, hermanos, definitivamente yo creo que sí seguía existiendo la propiedad privada. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, se menciona que los creyentes se reunían en la casa de María, la madre de Juan Marcos,
Y antes, en el capítulo 2, se nos decía también que se reunían en el templo y en las casas. No era de que todos se habían despojado de todo lo que tenían y ahora nadie tenía nada. No, sí seguía existiendo la propiedad privada, por lo que nos dice el mismo libro de los Hechos, que se reunían en el templo y en las casas. Pero estaba yo leyendo una ilustración y decía, ¿verdad? Es que muchas veces decimos, a ver, este vehículo que yo tengo es para el Señor. Y dice que en una ocasión, predicando precisamente este tema del libro de los Hechos, en algún lugar, en otro lugar, no aquí, incluso en otro país, dice de que sí, muchos hermanos dijeron, bueno, aquí están las llaves de mi coche, pueden venderlo y hacer con ello lo que quieran. Aquí están las llaves de mi casa, porque entendieron y se sintieron tan motivados por este mensaje de la palabra de Dios, que dijeron, si los primeros creyentes lo hicieron, yo ¿por qué no puedo hacerlo? Lo voy a hacer. Entonces el pastor pidió dirección de Dios y dijo, a ver, ¿será que en verdad esto nos está llamando Dios a hacer? Entonces aceptó todo lo que le dieron, pero una semana después le dijo a los hermanos, ¿saben qué? No nos podemos quedar con esto. Este coche tú dices de que lo das para la obra de Dios. Ok, Dios me ha dicho, y yo creo que es así como actúa Dios, que te sigas quedando con el coche. Si es para el servicio de Dios, si es para Dios, entonces Dios quiere que lo tengas, pero que tú estés dentro de Él para que sirvas con ese bien, con ese vehículo que Dios te ha dado. ¿De qué manera? Cada vez que se necesite para algo, entonces ahí está ese coche disponible porque es para la obra. Ahí está esa casa para poder hospedar a gente que en algún momento lo necesita, porque es para la obra. Quédate tú en ella, pero utilízalo para lo que Dios quiere, para el servicio del reino, para seguir adelante en el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Creo, hermanos, que muchas veces esto sí podemos hacer, pero pues cuando se te pide que hagas algo, es que ahora no puedo, ¿y cuándo? Pues tampoco mañana. Bueno, ¿en qué momento? Nos debe de poner a reflexionar, hermanos, cómo lo estamos haciendo. Se reunían los creyentes en las casas y sí seguía existiendo la propiedad privada. Probablemente, según varios comentaristas, dicen que probablemente los que vendían eran los que tenían terrenos de más, posesiones, y solo vendían una parte de ellos y entregaron el producto de la venta para que los pobres pudieran ser atendidos. Pero sea como haya sido, la comunidad estaba siendo tocada por el Espíritu Santo. De esta manera yo creo que muchos seguían el consejo de Juan el Bautista. En el Evangelio según San Lucas podemos ver que en el capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista les dijo a los nuevos seguidores: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. El milagro que estos primeros cristianos experimentaron, hermanos, no es uno en que Dios abre los cielos y les llenó las bolsas de dinero. Siempre he utilizado yo esta frase, ¿verdad? Cuando pedimos que Dios nos bendiga, ¿de qué manera nos va a bendecir Dios? Es que pues somos pobres, ¿verdad? Y no podemos ni siquiera juntar dinero para tener un terreno. Pero si Dios nos bendijera grandemente y de pronto nos ganáramos la lotería, o de pronto encontráramos el tesoro escondido que dicen que existe en este terreno, que porque ya se encontraron no sé cuántas ollitas y cosas así, entonces creo que Dios nos va a bendecir de esa manera. Muchos creo que vivimos anhelando que esto pase, que esto suceda, porque nosotros no podemos. Dios no actúa de esa manera con una varita mágica. Iglesia La Esperanza, ahora van a ser ricos todos. No. Y creo que esto es de la misma manera que cuando le pedimos a Dios que nos dé paciencia, ¿verdad? Y yo siempre he puesto esta ilustración. Dios no me va a decir: a ver, Raúl, te doy 100% de paciencia, de hoy en adelante eres la persona más paciente y tolerante del mundo.
No, Dios no actúa de esa manera. Dios me va a dar oportunidad a mí para demostrar mi paciencia. ¿Cómo? Probablemente con situaciones difíciles que a mí me sacan de mis casillas, situaciones que a mí me hacen ponerme mal. Entonces es ahí donde Dios está trabajando para que yo tenga más paciencia. Entonces, cuando decimos nosotros que queremos que Dios nos bendiga, Dios nos da oportunidades para poder demostrar. Nosotros, hermanos, en este momento queremos comprar un terreno, porque no tenemos uno para poder edificar la casa de oración, pero estamos esperando ¿qué cosa? Que alguien más llegue y lo dé. Intégrate al trabajo que se está haciendo dentro de la iglesia. La situación es que todo el creyente debe colaborar activamente. Esto es un milagro de comunidad, de hermandad, de gente parecida que comparte tanta riqueza como pobreza, para que nadie llegue a ser verdaderamente pobre. Es un milagro de generosidad que se va a dar porque Dios ya está trabajando en tu vida y tú vas a dar lo que tienes, no lo que no tienes. ¿Qué es lo que sí tienes? Generosidad humana inspirada por generosidad divina. Es un milagro de amor, amor enfocado en las necesidades de los demás en lugar de las necesidades personales. Dejemos a un lado el egoísmo y colaboremos activamente. No, es que yo no puedo dar porque si yo doy, entonces lo que estoy ahorrando para cuando ya no pueda yo trabajar, entonces ya no me va a servir, ya no voy a tener. A ver, las necesidades actuales están aquí ahorita. Y yo no digo que actuemos con irresponsabilidad. Claro está que sí debemos de ser diligentes y ver tal vez en un futuro, pero eso no te debe limitar o te debe excluir para no poder dar ahorita donde tienes que dar. Espero que todos estemos entendiendo, hermanos, y que tú y yo tenemos que colaborar activamente, dejando a un lado el egoísmo y colaborar activamente. Cuarto principio, hermanos, de la vida en comunidad. La vida en comunidad definitivamente, hermanos, se construye con miembros ejemplares. Últimos 2 versículos de este pasaje dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Miembros de la comunidad ejemplares. Y cuando digo ejemplares es porque se ponen como ejemplo. ¿Cuántos miembros ejemplares tenemos aquí en La Esperanza? Y aquí es donde todo el mundo diría amén, 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 ¿verdad? La comunidad, hermanos, se construye con miembros ejemplares. En la iglesia primitiva, el dinero se ingresaba en un fondo central, los apóstoles lo distribuían, lo administraban, a partir del cual se distribuía para los necesitados. Y no creo yo que el día de hoy podamos establecer una regla en el sentido de que este sea el único método para dar a los necesitados. A veces podemos dar directamente nuestras ofrendas a los necesitados. En algún momento se habló y se preguntó, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer cuando alguien en necesidad venga y nos pida? Y bueno, no, pues es que, pues voy a ver quién le puede ayudar. La vida en comunidad se construye con miembros ejemplares. Tenemos que procurar ser esos miembros ejemplares. La generosidad cristiana y las posesiones. Nosotros los cristianos no estamos exentos del amor al dinero, definitivamente no. Mamón, que era el dios griego del dinero, estaba muy arraigado en ese tiempo. Y yo creo que muchas veces, o muchos de los cristianos que vendieron sus posesiones para darlo, es porque renunciaban precisamente a ese deseo de tener y de tener, que muchas veces se convierte en avaricia, egoísmo, que es donde cualquier ser humano está tentado a actuar de esa manera. La comunión es una realidad espiritual, es un aspecto que debe establecerse desde el comienzo de la vida de la iglesia. También yo creo que hoy deberíamos plantearnos lo que significa extender la unidad de corazón y mente a nuestras posesiones. La comunión cristiana es esencialmente una unidad espiritual en Cristo. Y este estímulo que procede de nuestra unión con Cristo, el apóstol Pablo lo habla más en Filipenses 2, nos capacita para ser de un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento.
Una forma de mantener este vínculo es practicar aquellas cosas que nos ayuden a hacerlo más profundo. Después de relatar toda esta historia, el escritor, de que los creyentes compartían sus posesiones, nos da dos ejemplos. El primero es positivo, pero el segundo muestra cómo Satanás se ha infiltrado en la iglesia. Y en este primer ejemplo, Bernabé dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero en el segundo ejemplo, que lo vamos a ver la próxima semana, Ananías y Zafira, creo que ya es muy conocido por ustedes, hombre y mujer vendieron su propiedad y entregaron a la iglesia solo parte de las ganancias. Observemos bien, su pecado no fue no dar todo el dinero a los apóstoles. El pecado que ellos cometieron fue el engaño, la manipulación. Muchos creen, es que ¿cómo creen? Y muchas veces he escuchado personas que se quieren excusar de esta manera. No, pues sí, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No, a ver, espérate, ten cuidado. El pecado de Ananías y Zafira no fue precisamente que no dieron todo, sino fue la mentira, el engaño, la manipulación con la cual ellos actuaron. Esta es otra historia que analizaremos la próxima semana. La vida en comunidad se construye con miembros ejemplares. Esforcémonos, hermanos, por ser esos miembros. Para terminar, el deseo, hermanos, de obedecer y complacer a Dios es un ingrediente clave para la unidad. Yo no sé aquellos hermanos que de pronto empiezan con ideas contrarias a lo que la iglesia quiere hacer, ¿cómo en algún momento podrían estar pensando que quieren agradar a Dios cuando la mayoría ya está jalando para un mismo lado o ya está caminando hacia un mismo objetivo? La vida en comunidad, hermanos, se construye cuando tú y todos los que estamos aquí queremos agradar a Dios, no con lo que yo pienso y creo, no a mi manera, porque siempre este ha sido uno de los conflictos en la mayoría de las iglesias, que si no se hace a mi manera, entonces yo me hago a un lado, ya no colaboro, ya no ayudo, y esto definitivamente no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Ponte a pensar y te invito a que reflexiones si en algún momento ha sido el actuar. Aquí se describe una importante práctica cristiana. Debemos de tener cuidado de no utilizar este texto para establecer una regla absoluta acerca de compartir nuestros bienes. Ya lo dije yo, esto no es algo normativo para todos los cristianos. No quiero que me malentiendan y que el pastor ahora predicó de que yo tengo que vender lo que tengo para dárselo a todos y que todos vivan igual. No, no es la idea, para nada. El principio es que yo tengo que aprender a ser generoso, ¿sí? Entonces, Dios no nos manda a amar el dinero, no nos manda a servir al dinero. Debemos de ser diligentes. El dinero y las posesiones que tenemos son necesarias para esta vida, para nuestra sociedad en la cual vivimos, y por eso se nos pide que seamos buenos administradores. Tal vez esto incomode a muchos, pero pues la palabra nos lo está diciendo, porque el mundo se ha encargado de enseñarnos que valemos por lo que tenemos, que debemos pensar solo en nuestro bien, y si yo no pienso en mí, ¿quién va a pensar en mí, verdad? Y no preocuparnos por los demás. Que entre más dinero tengamos en el banco y posesiones, mayor seguridad tenemos para nuestra vejez, y muchas veces esto nos convierte en personas avaras. Algunas formas prácticas de actuar en la comunidad. ¿Qué dice ahí? Algunas formas prácticas de actuar en la comunidad. En primer lugar, es dar generosamente. Dar generosamente. Esta es una de las maneras prácticas de actuar en la comunidad. Dar generosamente para que de esta forma haya recursos para continuar con el extendimiento del reino de Dios. Leí esta frase hace algunos días y me gustó mucho. Hay que dar hasta que duela. Y creo que eso en primer lugar va para mí.
porque muchas veces me he detenido y no he querido dar. Y el que escribió esto, estuve investigando quién lo escribió, parece ser que la primera parte se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, pero la frase está compuesta por hay que dar hasta que duela. O sea, no es de lo que te sobre o de lo que pues al otro tampoco le va a servir. Hay que dar hasta que duela y hay que seguir dando hasta que deje de doler. Y me puse a analizar, a ver, hay que dar hasta que duela, tiene que ver con que debo de dar algo significativo, algo que valga la pena. Uy, me dolió tanto, pero ni modo, tuve que darlo, ¿verdad? Y tengo que seguir practicando este hábito hasta que deje de doler, hasta cuando yo por fin lo entienda, que todo lo que yo tengo o todas las bendiciones que Dios me ha dado es precisamente para que yo pueda bendecir a otros. Entonces, cuestiones prácticas para actuar en nuestra comunidad: dar generosamente dinero en tu iglesia local para que de esta forma haya recursos para continuar con el extendimiento del reino de Dios. Tenemos que seguir fomentando el apoyo a los misioneros, a aquellas personas que siguen predicando la palabra en otras partes. Tenemos que seguir dando nuestras aportaciones a las convenciones regional y nacional. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si entre nosotros mismos no aportamos lo que se necesita? Y no quiero que me malentiendan, mis hermanos, estoy predicando este libro de los Hechos y cronológicamente hoy tocó este tema. Algunos piensan, y es que nada más en la iglesia ahorita se está hablando de dinero, y siempre ese ha sido el tema que incomoda a muchos. Hermanos, Dios conoce nuestra situación, y yo le he tenido que decir a más de una persona: no se te está obligando a que tú des. Dios sabe hasta dónde puedes dar. Y ni el pastor ni ningún hermano de la iglesia va a ir contigo y te va a decir, a ver, da. No, se predica lo que dice la palabra. Finalmente, Dios conoce tu situación, conoce mi situación y conoce la situación de todos. A nadie se le obliga a dar. Ayuda a tu prójimo en la necesidad que él tenga. Entonces, cuando tú te enteres que alguien está pasando necesidad, es momento de actuar. Es momento de ser generoso. Dedica parte de tu tiempo para trabajar en algún ministerio de la iglesia. Es necesario que involucres tu servicio aquí dentro de la obra. Mira tu trabajo como una oportunidad de servicio a Dios y a los demás. No tienes que renunciar a lo que haces, sino que Dios espera que tú seas sal y luz en donde Él te ha colocado. Ahí donde tú te encuentras es una oportunidad de servicio a Dios. Terminemos. La vida en comunidad, entonces, hermanos, se construye ¿de qué manera? A ver, quiero escucharlos. Se construye con empatía, fuera el egoísmo, hermanos, fuera el pensar en mí nada más. Se construye con empatía. ¿Qué más? Se construye al proclamar la palabra. Esto nunca va a quedar fuera de nuestra misión. Siempre ese va a ser nuestro trabajo, proclamar la palabra. Se construye. Todos podemos colaborar dentro de la iglesia. Eso que te quede muy claro. Tienes que colaborar activamente para poder ser parte de esta comunidad. Y por último, se construye con miembros ejemplares. Tú y yo podemos ser esos miembros ejemplares, hermanos. Yo te invito a que avancemos juntos en el camino de Dios y cumplamos la misión. Vengamos delante de Dios, hermanos, ponte de pie y oremos. Pidámosle a Dios verdaderamente que nos ayude, que te ayude. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude a ser obediente y definitivamente a hacer lo que me corresponde. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a vivir en comunidad. Necesitamos poner manos a la obra, en práctica todo aquello que tu palabra nos enseña. Gracias por la vida de aquellos hermanos y hermanas que siempre han procurado agradarte en todo. Y el amor al dinero ha pasado a segundo, a tercero y hasta cuarto término. Ayúdame a mí, Padre Santo, a ser generoso. Ayúdame a ser dadivoso y a contribuir siempre que exista esa oportunidad.
Ayuda a tu iglesia, La Esperanza, a cada miembro aquí presente, para que tengan ese deseo de poder ayudar, dar hasta que duela, y no seguir creyendo esa gran mentira que yo no puedo, que lo hagan los demás. Ayúdame a poner en práctica esta verdad. Bendito Dios, somos tu pueblo, somos tus hijos. Escucha nuestras voces. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ocupen sus lugares, por favor.